La temporada 2017 significó el regreso de Ferrari a una lucha por el título que no veían desde la temporada 2012. Ferrari había destinado bastantes recursos y diseñaron un buen auto en esa campaña, pero 3 errores muy puntuales habían aniquilado cualquier opción de poder volver a la cima. Y si por algo se le conoce a los tifosi es por ser implacables. Son una afición muy seria, porque en el momento en el que lo haces bien, eres un héroe para ellos. Pero si lo haces mal, llueven críticas, cuestionan tu trabajo y empiezan a pedir la cabeza de los responsables. Pero Vettel por su parte señaló que no quería criticar la falta de fiabilidad que arruinó su 2017. Prefería en sí proteger a su equipo. Los preferí unidos porque sabía que en 2018 significaría una nueva oportunidad de ir a buscar esa tan anhelada corona. Y la cosa no pintaba tan mal. Ya habían dado el paso que necesitaban para volver a pelear y se pensaban listos para hacer que en 2018 Mercedes cayera de una vez por todas. Las hostilidades comenzarían de nueva cuenta en el circuito del Albert Park en Australia, tras una pretemporada donde Ferrari y Mercedes volvían a lucir fuertes. Pero en esta ocasión, en líneas generales, Ferrari daba mayor optimismo y creían desde Italia que era la temporada marcada en el calendario para volver a la cima. Pero al llegar a la primera prueba clasificatoria, Mercedes mostró las armas, logrando con Lewis Hamilton una pole position sobradísima. Una vuelta con más de 7 décimas de diferencia en contra de la gente de Ferrari, que fue un auténtico quitarrisas. Algo que le dio un subidón de confianza a Hamilton, quien en la rueda de prensa posterior a la clasificación decidió alardear sobre su magnífica vuelta. We don't have a party mode. I use the same mode from Q2 to end of Q3. So there was no extra button, there was no extra mode that I engaged in. What were you doing before then? Huh? What were you doing before then? I was waiting to put a good lap in. Wipe the smile off your face. Y con esa pole position, Hamilton se enfrentaba hacia un gran premio que parecía dominaría a placer. Y tras la arrancada, lograría defender su primer puesto en contra de Vettel y Raikkonen, quienes no se le despegaban tanto en ritmo de carrera. Pero llegó un punto de la carrera en el que Raikkonen pareció una amenaza mayor que Vettel, puesto que este último se encontraba a 8 segundos de diferencia en contra de su rival. Y ante tal escenario, decidieron detener a Hamilton en boxes en el giro 19 para realizarle su primera y única detención del día. Vettel se quedaría en pista rodando más tiempo, sin saber que el hada de la suerte estaba a punto de venir a tocarle la puerta. El piloto que están viendo es Romain Grosjean, quien tras detenerse en boxes, tuvo que aparcar el auto por una rueda mal puesta en el monoplaza. Pero dicho abandono quedaría en un lugar demasiado incómodo y para sacarlo tuvieron que decretar un virtual safety car. ¿Y recuerdan quién seguía en la pista tras las detenciones de los líderes? Exactamente, y supongo que también adivinaron quién entraría en boxes con el virtual safety car. Y al reintegrarse a la pista, Vettel ha salido líder del Gran Premio ante la incredulidad de Hamilton y Mercedes por lo que había sucedido. Pero Hamilton no quería vender tan barata la victoria, y una vez que el virtual se retiraría, volvería al ataque para intentar recuperar el liderato a como diera lugar. Hamilton no se le despegaba, pero tampoco podía adelantarle en un circuito donde sencillo no es. Los fantasmas de aquel Gran Premio australiano de 2017 se repetirían en condiciones donde por una detención en boxes parecía que Hamilton no obtendría la victoria. Y llegó un punto en donde el ritmo se le terminó a Mercedes y la sonrisa se les borraría. Pues al llegar la vuelta 58, Vettel lograba la victoria y se llevaba a casa los primeros 25 puntos del año. Aunque habían sido derrotados, este primer Gran Premio había dejado la sensación de que los alemanes tenían el auto más rápido y eran sobradamente los favoritos. Pero tal hipótesis quedó en duda en el siguiente Gran Premio en Bahrein, donde Ferrari había vencido a Mercedes en clasificación. Un 1-2 del cabalino rampante en un circuito que siempre les ha sentado muy bien. Y donde además, Hamilton tendría que enfrentar una penalización por cambiar su caja de cambios, que lo relegó del cuarto puesto hasta la 9ª plaza. Por lo cual Hamilton parecía un poco más descartado en la pelea, y tendría que ser Bottas el que sacara la cara por los alemanes en este Gran Premio. Y Hamilton, por su parte, tendría que luchar por remontar y tratar de alcanzar la mayor cantidad de posiciones posibles. Arranca el
Gran Premio sin problemas de Bahrein. De momento Vettel bien, vemos a Hamilton que se tira al centro, Fernando por detrás también en el centro, bien Vettel que aguanta, Bottas no puede ganar la posición a Kimi, sí le hace un exterior, Bottas por delante de Kimi, Bottas por delante de Kimi, que ahí vimos un Haas por el exterior, salta, atención Checo Pérez en contradirección, y mientras tanto subidos en el coche de Lewis Hamilton, bandera amarilla en el primer sector. Y de a poco empezó a adelantar a los autos que estaban entre él y el objetivo del podio. Octavo con neumático más duro, o sea, está bien ahí. En estas situaciones yo creo que ahí donde un Hamilton y una... Hamilton ataca, tiene muchísima más velocidad, pero se encuentra el Force India, los tres emparejados, han entrado en batería y Hamilton los pasa a todos. Tres coches. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Y atención a Fernando que le gana la posición. Y una vez adelantado Pierre Gasly y habiéndose colocado en la cuarta posición, tendría que esperar algún safety car o alguna estrategia diferente que le permitiera acercarse a los de Ferrari y a su compañero. Pero mientras tanto, Bottas arañaba esa primera posición que ostentaba Sebastian Vettel. Tras las detenciones de los líderes, Hamilton se quedaría en pista para tratar de ralentizar a Vettel y darle una oportunidad a Bottas de ponerse primero. Pero tampoco podría resistir mucho, y en el giro 25, este le adelantaría sin mayores problemas. Pero de a poco, Ferrari empezaría a sufrir. Esto por dos situaciones diferentes. La primera fue un pit lane accidentado de Kimi Raikkonen que causó su abandono, y la segunda es que Vettel intentó ir a una sola parada. Bottas estaba cerca presionando muy fuertemente, regalándonos una vuelta final con una emocionante batalla entre Mercedes y Ferrari. Sin embargo, Vettel aguantaría el temple y sería de Bahrein todavía más líder de la tabla mundial de pilotos. El panorama auguraba una batalla emocionante. Mercedes había cedido 2 victorias y con la diferencia de puntos que existía en la tabla, no querían irse a la cuarta ronda siendo derrotados nuevamente por Ferrari. Pero nuevamente, los dictadores del Gran Circo recibirían otro duro golpe. Una pole position de Sebastian Vettel, medio segundo más rápido que el tiempo del mejor clasificado del equipo, Valtteri Bottas. Dando a entender que lo de regresar mejor para 2018 lo decían totalmente en serio. Entre más puntos de diferencia, mejor. Y con esto en mente, Ferrari buscaría restregarle en la cara otra victoria a su más grande némesis. A ver qué se inventa Fernando Alonso. Se apaga el semáforo, arranca el Gran Premio de China. De momento Vettel bien, se empareja con Kimi, la arrincona un poco. Vemos cómo Hamilton está ganando posiciones. Coge el interior Hamilton, Kimi tiene problemas. Bottas se ha puesto segundo. Una mala salida de Raikkonen y ser taponeado por su compañero permitirían a Bottas avanzar. Pero Hamilton iba particularmente mal, posicionado en la quinta plaza y con la amenaza de perder la posición contra Daniel Ricciardo. Pero al poco, la pelea se estabilizaría. A Lewis no se le veía con muchas posibilidades de poder luchar por la victoria en condiciones normales y le tocaría a Bottas de nuevo sacar la casta por Mercedes e ir a buscar la victoria. Y mientras esto sucedía, los líderes mantenían una distancia relativamente cercana, por lo cual el juego estratégico era clave. Y las flechas plateadas decidieron llamar a boxes a Bottas en el giro 20 para intentar un undercut en contra de Sebastian Vettel y así quitarle la punta. Box, box, box. Y una vuelta más tarde vendría la detención del alemán, pero al reintegrarse a la pista, Mercedes y Bottas le habían robado la cartera a Vettel. Una maniobra estratégica clave porque ahora el finlandés tenía de cara todo para conseguir su primera victoria de la temporada.
Pero en este tablero de ajedrez era el turno de Ferrari de mover sus piezas. Y le pedirían a Raikkonen mantenerse en pista para bloquear a Bottas en cuanto lo alcanzara y darle una oportunidad a Seb de atacarle. Y la vuelta 27 era la gran oportunidad para Vettel, dependiendo de cómo se moviera Kimi Raikkonen. Atención ahí a Kimi, que Mira, Bottas se prepara por la parte interior y ahora ya la tiene ganada. La tiene ahí, vamos a ver, va a pasar, sí, muy cerca. Sigue defendiéndose Kimi, no tiene neumáticos para aguantarle el ritmo. Sí, lo más rápido. ¡Oh, Kimi que sigue, Sí, y mira cómo le ha dejado, cómo ha entrado Sebastián. Para que siga la batalla y lo cerca que está Sebastián. Cuidado, cuidado en la recta de atrás. Bueno, cuidado antes ahora también, las curvas rápidas, que es muy difícil estar pegado. Aquí lo vemos. No obstante, Vettel no podría aprovechar la oportunidad y tendría que ver cómo Bottas lo sacaba del rango de DRS y le hacía todavía más complicada la misión de recuperar la victoria de este gran premio. Pero en la vuelta número 30 se decretó un safety car para limpiar la pista tras un contacto entre los hombres de Toro Rosso que había dejado bastantes escombros dentro del trazado. Y aquí una carrera muy diferente se vislumbraba. Y aunque ni Vettel, ni Bottas, ni Lewis, ni Raikkonen volverían a detenerse en boxes, sí lo harían los dos hombres de Red Bull, que con neumáticos frescos serían una amenaza para todos los pilotos que estaban frente de ellos. Hamilton se encontraba tras Vettel en el tercer puesto, pero los tres de adelante tendrían que resistir a los dos toros que venían con ganas de cornear. Y creo que nunca mejor dicho. En primera instancia, lograrían dejarlos detrás. Pero al poco, ambos toros empezaron a volverse locos en el asfalto. Verstappen estaba deseoso de ir a por Hamilton, pero este cometería un error intentando adelantarle y cedería la posición a su compañero. Así que el turno de Verstappen se había desperdiciado y ahora era la oportunidad de Ricciardo, que con más paciencia lograría el adelantamiento en contra del británico. Se acerca, va a llegar tarde. No, va a llegar tarde, no. Mete el morro, coge el vértice, abre la trazada y le gana la posición a Hamilton. Y después, Verstappen le haría lo propio. Hamilton caería hasta la quinta posición, pero ahora la amenaza de los toros pasaba para Sebastian Vettel. Un Sebastian Vettel que tampoco podría aguantar a un muy inteligente y agresivo Ricciardo. Tiene más velocidad, le pasa. Y Ricciardo que se pone delante, Vettel que sigue siendo un poco activo, pero tiene toda la ventaja Ricciardo, que viene de hacer vuelta rápida. Pero cuando Verstappen era el cazador y era su turno de intentar la maniobra, las cosas dieron un giro de 180 grados. Están muy activos y están muy rápidos. Bloquea Bottas. Bloquea Bottas. Y Verstappen se mete y no cabe. No cabe. Es que Verstappen eres... Madre de Dios, la que ha liado Verstappen una vez más. ¡Qué barbaridad! ¿Desde dónde se ha tirado? Verstappen ha pecado de ser extremadamente optimista, y en una maniobra incomprensible se ha llevado al tercer lugar, que era justamente Sebastian Vettel, donde le ha arruinado la carrera y donde Vettel tendría que terminar aquel gran premio con el auto totalmente roto. Sebastian cayó hasta el sexto puesto, pero paulatinamente empezó a perder posiciones una tras otra. Primero con Hülkenberg, luego con Fernando Alonso, y donde de milagro Carlos Sainz no lo ha terminado adelantando. Y este lograría terminar solamente en la octava posición, pero Hamilton solo podría terminar cuarto, sin poder maximizar la oportunidad que le dio el strike de Verstappen. De hecho, por este punto se mostraba un Hamilton atípico, sin mucho ritmo y sin tener muchas oportunidades, y donde, en dos de las tres primeras carreras del año, su compañero lo había vencido. Siguiendo la tónica de años pasados, el circuito callejero de Bakú tendría que ser totalmente para Mercedes por aquella potencia en su motor. Pero de nueva cuenta serían sorprendidos por un Vettel que les había arrebatado la pole tanto a Lewis Hamilton como a Valtteri Bottas. Una sorpresa mayúscula para todos, mostrando el muy buen estado de ánimo en el que se encontraba el alemán, que quería su tercera victoria que le ayudara a poner tierra de por medio entre él y todos sus perseguidores. Y durante el desarrollo de la carrera, Ferrari y su piloto la controlarían durante la mayor parte de la misma. Hasta que en el giro 32, deciden entrar en boxes y Valtteri Bottas junto con Hamilton se quedan en pista un poco más. Un undercut que había establecido Ferrari y que estaba funcionando, pues cuando se detuvieran los dos pilotos de enfrente, este volvería a tomar la punta. El plan era que liderara hasta el final y se llevara a casa los 25 puntos por la victoria. Un aparente plan sin fallas, con la única particularidad de que no tomaran en cuenta el festival de mata a tu compañero de equipo que se habían montado Verstappen y Daniel Ricciardo, quienes estaban peleando como si se jugaran el título de pilotos en esa carrera. Y con ese nivel de agresividad, era solo cuestión de tiempo para que sucediese lo peor. RS sí que podrá acercarse a Max.
Mira Verstappen cómo va haciendo el tic-tac de la recta. DRS para Daniel Ricciardo, que no se lo va a pensar tanto esta vez, lo va a intentar, se tira desde muy lejos, le engaña por el interior, por el exterior se tocan. Daniel Ricciardo se lleva puesto a Max Verstappen, drama en la pista, Daniel Ricciardo se lleva por delante a Max. Se había visto venir. Todos pudimos predecir el futuro en ese momento. Los dos hombres de Red Bull se habían golpeado y este choque había provocado la necesidad de un safety car. Y Valtteri Bottas, que no se había detenido, aprovecharía la neutralización y al reintegrarse, el Gran Premio de Azerbaiyán tenía un nuevo candidato a la victoria. Cuando la carrera se relanzara, quedarían solamente 4 vueltas para el final del Gran Premio, y Vettel quería la victoria. Tendría muy pocas oportunidades, y muchos otros pilotos hubiesen jugado con la calculadora en ese momento. Pero él decide ser agresivo y decide arruinarse todas sus oportunidades en un solo movimiento. Vettel ha intentado adelantarles tirando la frenada desde su casa, pero la maniobra sale mal y lo único que consigue es perder la posición con Hamilton y con Raikkonen y destruir sus neumáticos en el proceso. Se tiró la carrera a la basura y esto parecía un regalo para Mercedes, pero en realidad el regalo sería para Lewis Hamilton. Porque una vuelta después, Bottas pincharía por tocar escombros que se encontraban dentro de la pista. Y Lewis Hamilton heredaría no solo la punta sino la victoria misma del Gran Premio, contra un Bottas que con esa rueda desinflándose también haría que cayera en el clasificador. Y contra un Vettel que terminaría cuarto detrás de Sergio Pérez y de su compañero de equipo. Una sola maniobra mal ejecutada y las consecuencias fueron grandes, porque Vettel perdió la victoria, el podio e incluso el liderato de la tabla mundial de pilotos. Tras este alocado inicio de temporada pasaron los grandes premios de España, Mónaco, Canadá y Francia, donde tanto Vettel como Hamilton y algún otro colado se empezaron a repartir los puntos en aquella campaña. Y tras el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard, Hamilton mantenía una ventaja en los puntos de 14, con Vettel justo detrás suyo. La repetición de la batalla de 2017 estaba ante nosotros, pero a pesar de que el británico y Mercedes eran líderes en ambas tablas, se esperaba que Ferrari, para el Gran Premio de Gran Bretaña, llevara un gran paquete de mejoras con el cual se esperaba que superaran a Mercedes. Pero antes de ese momento clave de la temporada, los candidatos tendrían que verse las caras en el Red Bull Ring. El circuito de los toros que presenciaba de nueva cuenta a una Mercedes fortalecida y con la necesidad de sumar puntos ante la posibilidad que existía de que Ferrari pudiera darle la vuelta al mundial con el rendimiento de esas mejoras nuevas que venían. Aunque de igual manera, Sebastian Vettel tendría que ver una penalización en parrilla por bloquear a Carlos Sainz en su intento de clasificación en la Q2. Por lo cual, a pesar de terminar en la tercera posición aquella clasificación, esta se transformaría en un puesto 8. Y con los Mercedes en las primeras posiciones, si teníamos una carrera tranquila, esto sería un paseo para los alemanes. Pero ya sabemos de qué va la Fórmula 1, y las cosas no siempre salen a pedir de boca de los equipos. Defiende la posición, Valtteri Bottas no ha salido demasiado bien, creo que Hamilton por delante, Kimi Raikkonen muy fuerte por el medio, en el medio Kimi Raikkonen se puede poner primero, el interior no tiene Hamilton aprovecharía una mala largada de Bottas para ponerse primero, y de ahí empezó a controlar el ritmo de la carrera, controlando a su compañero y no dándole oportunidades a prácticamente nadie. Pero la primera llamada de atención llegaría en la vuelta 14, cuando Bottas tuvo que abandonar el Gran Premio por un problema de fiabilidad. Pero bien dicen por ahí que si algo puede salir mal, eventualmente puede salir peor. Y con el abandono de Valtteri Bottas, se tuvo que decretar un virtual safety car para poder retirar el auto del finlandés. Un virtual que ocuparían muchos pilotos para hacer su respectiva detención a boxes, excepto la gente de Mercedes y Lewis Hamilton, quienes se quedarían en pista y decidirían no hacer su detención en ese momento. Cosa que fue una tremenda aliada de Mercedes, porque Ferrari y Red Bull sí harían su detención oportunamente, y cuando el británico se detuviera en bandera verde, eventualmente perdería la posición. Una vez relanzada la carrera, Hamilton intentó estirar la diferencia tanto como pudo, pero solo podría aguantar hasta el giro 26 antes de hacer su respectiva detención a boxes. Y eventualmente, tal pronóstico se cumplió. Perdió la posición con Verstappen y Raikkonen, y su liderato y lo que parecía ser una caminata hacia la victoria se transformó de un solo golpe en un tercer lugar. Y además, Vettel estaba cuarto y justo por detrás de Lewis Hamilton, que había olido sangre y estaba listo para atacar en cuanto el británico le abriera la oportunidad.
durante algunas vueltas Hamilton lograría mantener a Vettel a raya. Hasta que en la vuelta 39, Vettel ve el hueco y sin dudarlo se lanza por la posición de su rival. Para este punto las cosas ya estaban bastante mal para Hamilton y compañía. Estaba sufriendo con los neumáticos y Vettel les había ganado la posición en pista. Y parecía que a partir de ese momento solo les quedaba como opción minimizar los daños, pues por ese desgaste tan excesivo que estaban sufriendo con los neumáticos, no iban a poder salvar un mejor resultado que aquella cuarta posición que tenían. Hasta que en la vuelta 64, el drama se aparecería de nuevo en el box de Mercedes. Lost power. Okay, stop. Por una falla de presión de combustible, a 7 vueltas de finalizar aquel calvario, Hamilton tendría que abandonar. Y con el tercer lugar que obtendría Vettel al finalizar el Gran Premio, este tomaría de nuevo el liderato de la tabla mundial de pilotos y se acercaba la fecha establecida en el calendario para la gran actualización con la cual Ferrari podría vencer a Mercedes. Silverstone siempre ha sido la casa de los alemanes desde que Hamilton es su piloto, y donde sin flaquear habían conseguido ganar desde el año 2013 de forma ininterrumpida. Pero esta vez tenían el miedo de que Ferrari consiguiera superarles con ese agresivo paquete de mejoras. Pero como les dije en el capítulo pasado, en su casa Hamilton se crece, y en clasificación vendrían a demostrar su punto. Con una apretadísima pole position en menos de una décima, Hamilton daba el primer golpe. Pero si han visto los demás capítulos de rivalidades legendarias, ya saben que una pole position no significa nada si no consigues el mejor resultado el día domingo. Y eso lo sabían bien Ferrari y Vettel, que en casa de su rival irían a por todo a buscar la victoria. Gran Premio de Gran Bretaña, defiende la pole Lewis Hamilton, vamos a ver cómo sale el británico con todo el público, ha salido mal, pierde la posición con Vettel por delante. Vettel se tragaría un Hamilton que salió bastante lento. Y si para este punto las cosas pintaban mal, de un momento se pondrían bastante peor. Raikkonen se había pasado en la frenada y terminó golpeando a Lewis Hamilton, que tuvo que ver como todos los pilotos le adelantaban y donde si querían al menos terminar en el podio, tendrían que esperar a que se les apareciese algún tipo de milagro. Con este golpe de Raikkonen y Lewis Hamilton, Vettel necesitaba la victoria si quería irse todavía más líder que nunca a su Gran Premio de casa en Hockenheim. Y Bottas tendría que ser de nueva cuenta quien tratara de detener al alemán. Y justamente esto sería solamente un duelo entre los dos por lo menos de momento, porque a Raikkonen le caería una sanción de 10 segundos por causar una colisión. Y Hamilton tendría que recuperar desde el fondo y eso le tomaría bastante tiempo. Pero como era de esperarse, empezó a remontar tan rápido como podía, adelantando rivales uno tras otro y tratando de que dicho milagro se le apareciese. Pero como también era de esperarse, Sebastián controlaría la carrera, tratando de no darle nunca una opción a Bottas para atacar con el DRS. Por lo cual, la carrera en la punta se estabilizó bastante, hasta que en el giro 32, Marcus Ericsson tendría un durísimo golpe que obligaría a la aparición de un safety car y Ferrari aprovecharía esta neutralización para detener a Vettel y a Raikkonen y montarles a cada quien un juego de neumáticos blancos. Pero Mercedes decidiría que no era necesario hacer la detención y se mantendrían en pista, confiando en que sus neumáticos duros fueran suficientes para poder vencer a Ferrari. Vettel perdería la posición con Bottas y Raikkonen con Hamilton, dejando este último tercero y justo detrás de su rival, pero con unos neumáticos en peores condiciones. Sin embargo, a pesar de que la carrera se relargaría, esta fue breve, debido a que en esa misma vuelta en la que se fue el safety car, Carlos Sainz y Romain Grosjean colisionarían en Copse obligando a la aparición de otro safety car. Algo que le sentaba bien a Mercedes porque no tendrían que desgastar en exceso esos neumáticos. Pero Vettel deseaba la victoria, y en el momento en el que se fuera el safety car, iría a buscar aniquilar al rival a domicilio. Durante los compases iniciales, Bottas se defendería bastante bien, pero tendría que lograr la hombrada de detener a sus rivales por un lapso de 10 vueltas. Y Vettel golpeaba y golpeaba buscando que se derribase el finlandés que seguía sin ceder. Una batalla gloriosa entre Ferrari y Mercedes, con Vettel y Bottas luchando por la punta y con Hamilton y Raikkonen por el último escalón del podio. Hasta que llega la vuelta 47, Vettel ve una oportunidad y se lanza en un movimiento a por todas por la victoria. A 4 vueltas del final, Bottas había cedido,
no pudo aguantar más a un hambriento Vettel que no se cansó de buscar el liderato. Y tras esto, el finlandés se desplomaría y terminaría cediendo hasta la cuarta posición por detrás de Kimi Räikkönen. Hamilton también había hecho una muy buena carrera logrando remontar hasta la segunda posición, pero Seb había logrado golpear en casa, donde más duele, y se fue más líder con rumbo al Gran Premio de su nación, el Gran Premio de Alemania. Y en el podio veíamos dos caras totalmente diferentes. A un Vettel contento celebrando la victoria, pero a un Lewis Hamilton que estaba furioso. Había logrado una épica remontada y resistió bien con sus neumáticos, pero seguía mosqueado por ese incidente en la vuelta número 1, donde no dudó en señalar que se habían tratado de tácticas interesantes por parte de Ferrari. By turn 3 you were pretty much last and you're up here in second place, but I sensed when you got out of the car you were still pretty unhappy. Well, the team did an amazing job this weekend, and we've got just so much support. There's so much pressure, obviously, for us all. Interesting tactics, I would say, from their side, but No obstante, Räikkönen asumió la culpa de su error y aceptó su castigo, negando cualquier acusación de que fuera a propósito y simplemente diciendo que son cosas que pueden pasar en las carreras. Pero el daño ya estaba hecho. Y Ferrari y Vettel viajaron a Alemania, la casa del tetracampeón del mundo, con el fin de seguir extendiendo su liderato. Un gran premio donde ellos seguirían con un buen ritmo y donde Mercedes seguiría en problemas. El video que están viendo a continuación es el de la clasificación del Gran Premio alemán, y a quien están viendo en pantalla es a Lewis Hamilton, quien por otro problema de fiabilidad no podría continuar su andanza y tendría que conformarse con salir desde la 14ª posición aquel Gran Premio. Y esto era doloroso para las flechas plateadas, pero más doloroso era aún ver cómo Vettel le arrebataba la pole position a Valtteri Bottas y donde partiría el domingo en la mejor posición. La cara de Ferrari y Vettel era de satisfacción y la de Mercedes era de frustración. Estábamos ante un cabalino rampante que tenía todo para irse más líder que nunca a las últimas carreras del Mundial, sin saber que tras este Gran Premio, uno de estos dos contendientes al título nunca volvería a ser el mismo. El banquete estaba preparado para ser devorado por Ferrari. Su máximo rival había caído en clasificación y tenían todo para que de la mano de Sebastian Vettel se fueran de Alemania con una buena ventaja a su favor. Hamilton por su parte no quería rendirse y sabía que esta carrera se podía remontar, pues en su mente solo pasaba una frase que estaba grabada a fuego en su conciencia: lo conseguiré porque sé que no es imposible. Solo uno podía salir ganador del Hockenheim y el circuito, junto con el clima, estaba por brindarnos una carrera que ninguno olvidaría. Ha salido bien Sebastian Vettel, le cierra el paso que se va hacia el lado derecho. Valtteri Bottas tratando de ganar posición. Kimi ha defendido bien también el ataque de... Vettel largaría muy bien y no daría opciones a sus rivales de quitarle el liderato en su tierra. Hamilton fue un poco más precavido. No tendría una buena salida, pero sabía que dentro de poco con su auto podría empezar a pasarlos uno por uno. Y justamente eso sucedería. En un lapso de 4 vueltas, ya estaba ubicado en la 10ª posición, mientras que Vettel controlaba a placer el Gran Premio. Y para la vuelta 22, Hamilton ya estaba quinto, pero evidentemente requeriría algo de ayuda externa para acercarse a las posiciones del podio o incluso para poder luchar por la victoria. Y esa ayuda externa se le aparecería en forma de lluvia, porque sobre las últimas 30 vueltas, el cielo se empezaba a poner cada vez más oscuro y la posibilidad de ver agua se hacía más presente. Y mientras para esta vuelta casi todos los pilotos habían hecho ya su detención en boxes, Hamilton era de los pilotos de punta el único que no se había detenido en boxes. Y si llegaba el agua, el británico podría hacer una sola detención y estratégicamente podría volver a colarse en la lucha por la victoria o por el podio. Pero las vueltas pasaban y la lluvia no terminaba por caer en el circuito. Viendo que el cielo no cooperaba, Mercedes decidiría meter a su piloto en boxes a final de la vuelta 43, para que este montara neumáticos ultra blandos, para que atacara sobre el final y recuperara la mayor cantidad de posiciones posibles. Pero justo en el momento en el que sale de boxes, la lluvia había llegado. Parecía que Mercedes se había equivocado garrafalmente, pero en sí no lo estaban del todo, pues la pista no se mojaba lo suficiente como para montar neumáticos intermedios, pero sí estaba muy resbaladiza.
Y en esas condiciones, entre más blando tu neumático, es más fácil mantenerlo en temperatura y no patinar. Y Hamilton tenía justamente esa ventaja en contra de todos sus rivales que empezaron a sufrir bastante. Tranquilizarse, mantener la calma y no entrar en pánico era esencial en esos momentos. Pero Lewis estaba volando en esas condiciones, descontando muchísimo tiempo a todos sus rivales y volviéndose una seria amenaza. Era evidente que con el piso resbaladizo y con la poca cantidad de agua que caía, todos estaban sufriendo en esas condiciones. Pero como les dije, mantener la calma era esencial, y en la vuelta 52, uno de estos pilotos no lo entendería y haría que el mundo de la Fórmula 1 entrara en shock instantáneamente. Sí, pero bueno, está girando. Vettel también, está rodando muy bien. Vettel está rodando igual que Hamilton. O sea, se están mostrando aquí, están demostrando las manos. El accidente de Vettel, accidente, se sale de la pista, ha perdido el control y ha perdido la carrera. Madre mía, se levantan algunos para celebrarlo, las manos en la cabeza de Ferrari. Atención al lío y a la lluvia. En la curva 13, en el estadio. Safety car, hay safety car, cuidado que... El líder del Gran Premio, y aquel que lideraba cómodamente con 10 segundos y se perfilaba para ganar el Gran Premio de su casa, había cometido un grave error que lo dejaba fuera de la carrera. Un error que estoy seguro le perseguirá toda la vida. Las condiciones eran difíciles y Vettel sería a quien le tocaría pagar los platos rotos. Lo peor de toda esta situación es que su error obligó a la salida de un safety car que le vendría de maravilla a Lewis Hamilton, pues todos sus rivales se meterían en boxes y él se quedaría en pista a tomar el liderato. Se encontraba en las mejores condiciones para irse con una victoria de un gran premio que parecía perdido. Pero aún tendría que resistir unas cuantas vueltas el embate de un Bottas que vio la victoria como una posibilidad. Bottas atacaba con ganas, pero Mercedes se dio cuenta que si permitían esta pelea, cabía la posibilidad de irse sin puntos de un gran premio que tenían asegurado. Así que le ordenarían a Bottas que desistiera del ataque, siendo una clara orden de equipo para salvaguardar el resultado que habían obtenido. Y al llegar a la vuelta 67, lo consiguió porque sabía que no era imposible. Lewis Hamilton ganó la carrera desde la posición 14 y con ello retomaba el liderato de la tabla mundial de pilotos en casa de su gran rival. Sin embargo, Mercedes y Hamilton no estaban exentos de problemas porque este último sería investigado por los comisarios de pista. Esto debido a que durante el safety car recibió una orden de entrar en pits y luego su equipo le pidió que no lo hiciera, donde terminó saliendo por la escapatoria. Una acción que había quebrado el apéndice L del capítulo 4 del reglamento deportivo de la FIA, donde dice que ningún piloto puede cruzar la línea que separa la entrada del pit lane y la pista, excepto en casos de fuerza mayor, y donde tal investigación ponía en serio peligro su victoria. Sin embargo, las sanciones por estas acciones pueden deparar desde una reprimenda hasta una penalización de tiempo, y la FIA decidió solo reprender al piloto, puesto que consideraban que no puso en peligro a nadie más y la propia gente de Mercedes aceptó la culpa de lo sucedido. Además de que consideraron el caótico contexto que envolvió la situación como un punto a su favor, logrando con esto mantener la victoria y con ello los valiosos 25 puntos que esta corresponde. Durante el siguiente par de carreras, Hamilton volvería a ganar en Hungría, pero Vettel respondería con una victoria en Bélgica. Y a pesar del error cometido en su Gran Premio de casa, aún la pelea por el título era una realidad. Y con la nueva potencia que había desplegado su motor y el auto tan rápido que tenían a su disposición mostrado en el Gran Premio de Bélgica, enfrentaban el Gran Premio de casa en el circuito del Autódromo Internacional de Monza con la confianza de terminar de una vez por todas con la sequía de victorias que el cabalino tendría en su circuito de casa, y con ello descontar bastantes puntos en la pelea por el título. Con esto en mente, Ferrari lograría un histórico 1-2 en clasificación. Pero sería Kimi Raikkonen el que se haría con el mejor cajón para poder ver el semáforo al momento en el que se largara la carrera. Cualquiera pensaría que en la situación en la que se encontraba el campeonato, Vettel recibiría de su compañero de equipo en algún momento de la carrera el primer puesto. Pero el propio alemán reconoció ante los medios que el finlandés tendría la oportunidad de luchar por la victoria. Y con una Ferrari encendida ante el calor de su público, buscarían ese 1-2 que necesitaban con mucha urgencia. Pero no podían subestimar a Mercedes, porque estos no iban a darles la victoria envuelta en papel de regalo.
Efectivamente, Raikkonen se defendería del ataque de su compañero de equipo, como Vettel había advertido anteriormente. Pero a pesar del ataque, Ferrari había logrado salvar el primer puesto tras la variante del rectificio. Pero esta lucha había dejado abierta la puerta a un Hamilton que atacaría a Vettel con agresividad, y donde el británico no dudaría en atacar, y donde los dos entrarían en paralelo a la variante de la Roggia. Dos autos difícilmente entran a Roggia en paralelo, y Hamilton adelantaría espectacularmente a Vettel, que se llevó la peor parte de la maniobra. Terminó trompeado y hasta el fondo del pelotón, y con su alerón delantero partido, y donde por la radio recriminó que su rival no le había dejado espacio en la maniobra. Y aunque hubo una investigación al respecto, los comisarios decretaron que fue un incidente de carrera en el cual no cabía sanción para ninguno. Y con Vettel eliminado, Hamilton solo tendría que deshacerse de Raikkonen para tomar la punta de la carrera. Pero Kimi no iba a ceder tan fácilmente, y a pesar de perder en algún momento la posición con Hamilton, este inmediatamente después la recuperaría. Ferrari y Kimi no podían dejar que Hamilton les ganara como diera lugar ese gran premio. Vettel, por su parte, tendría que tratar de remontar tantas posiciones como le fuese posible o volver a repetir los flashbacks del 2017. Pero la carrera es bastante larga y todo podía suceder. Mercedes, por su parte, no quería que Hamilton tomase riesgos innecesarios, viendo la posición en la que actualmente se encontraban ellos y en la que se encontraba Sebastian Vettel. Así que, en vez de arriesgarse a tomar la posición en pista, ejecutarían una estrategia con la que podrían dormir al caballo de forma definitiva en su casa. Porque amagaron con un pit stop y Ferrari, ante el miedo de un undercut, llamaría a Kimi Raikkonen a detenerse. Y ese sería un gravísimo error que pagarían mucho más adelante, ya que Hamilton no se detendría inmediatamente, sino que Mercedes se había dado cuenta que si extendían la parada de su piloto, sobre el final de la carrera, los neumáticos de Raikkonen se caerían y ellos podrían tomar muy fácilmente la punta. Por ende, llamarían a Hamilton a detenerse 8 vueltas después, cayendo 4 segundos por detrás de Raikkonen. Pero para la vuelta 41, el británico ya estaba en modo de ataque y dispuesto a arrebatarle la victoria a Kimi Raikkonen, que se defendería como podía, tratando de aguantar la victoria en casa de los de Maranello. Hasta que Hamilton activa el Hammer Time y se despide de Kimi Raikkonen adelantándole fácilmente. La estrategia funcionó a la perfección. Hamilton tomaba la punta y en casa del rival les pegaba con bastante fuerza en la cara. Y tras caer la bandera a cuadros, Hamilton ganaba en tierra ajena, se vengaba por lo sucedido en Silverstone y se encaminaba hacia un nuevo título que olía a pentacampeonato mundial. Este mundial de a poco se estaba convirtiendo en las pesadillas de 2017 hechas realidad. Pero aquí no habría una fiabilidad a la cual culpar. Aquí Vettel y Ferrari eran los que estaban fallando. Aunque aún había manera de remontar. Solo 17 puntos separaban a ambos en la tabla de pilotos y solamente por 15 puntos Mercedes lideraba la tabla de constructores. Este mundial para nada estaba cantado. Y Singapur era una pista que históricamente a Mercedes siempre le sentaba muy mal. Y de nueva cuenta, como el año pasado, se presentaba como una oportunidad de oro para que Ferrari descontara puntos si no cometían los mismos errores de 2017. Pero de fondo, se pudo escuchar a Lewis Hamilton diciendo: "No en mi maldita guardia". En un circuito que históricamente era un quebradero de cabezas para Mercedes, Hamilton se había hecho con la pole position, y Vettel solo había podido terminar en la tercera posición. Y para poco consuelo del alemán, el británico remataría la carrera dando 0 opciones a nadie. Y con esta victoria, extendiendo la ventaja en la tabla de pilotos hasta los 40 puntos. El siguiente gran premio de la temporada sería en el circuito de Rusia, donde pasamos de un circuito que siempre había sido un dolor de cabeza para Mercedes a un lugar que siempre había sido territorio alemán. El circuito de Sochi, donde Mercedes no soltaba la victoria desde el año 2014 y donde históricamente nunca habían sido derrotados. Un panorama poco favorecedor para Ferrari, pero donde tendrían que ganar sí o sí porque el reloj de arena se estaba agotando. Pocas balas quedaban en la recámara y si no aprovechaban bien las que les quedaban, este mundial de nuevo se les escaparía. Como era de esperarse, Mercedes lograría hacerse con la pole position y Ferrari y Vettel solo lograrían terminar en la tercera posición. Pero aquí esto no era particularmente malo.
Porque justamente en este circuito de Sochi, la pole position es una desventaja y no una ventaja. Esto debido a la gran succión que se otorga desde el cajón de salida hasta la curva número 1. Por lo que en la salida, cualquier cosa podía suceder. Mercedes había tapado cualquier intento de Vettel en la arrancada. Habían defendido muy bien el 1-2, por lo que si Ferrari quería la victoria tendría que salir a buscarla estratégicamente hablando, pues durante las vueltas iniciales de la carrera el Gran Premio estaba bastante estabilizado. Bottas venía liderando el Gran Premio, Hamilton venía detrás de él y Vettel no podía acercarse tan agresivamente a los rivales. En el giro 12 Mercedes empezaría a mover la carrera porque en esa vuelta detendrían a Valtteri y Bottas en boxes, tratando de protegerse de cualquier intento de undercut de los rivales. Y justamente una vuelta después de la detención de Valtteri y Bottas, Ferrari mandaría llamar a Sebastian Vettel a boxes para hacerle un undercut a Lewis Hamilton y tratar de arrebatarle el segundo puesto. Estrategia que funcionaría perfectamente porque cuando este se detuvo un giro después, saldría justamente por detrás del alemán. Mercedes perdió la posición con su piloto número 1, pero sabían que tenían buen ritmo e instarían a Lewis a tratar de recuperar la posición en pista. Y un par de vueltas después, Hamilton pegado a Vettel, intentaría la maniobra de adelantamiento. Vettel le había cerrado el paso en la primera intentona, pero Hamilton sale muy bien pisado de la curva número 1 y se traga vivo a su rival con una maniobra de locos por afuera del curbón rápido de Sochi. Una maniobra que no solamente era un adelantamiento cualquiera, era un auténtico jaque para Ferrari y para Sebastian Vettel. Pues a partir de este punto, ambos autos plateados dominarían la carrera, pero los alemanes querían maximizar la cosecha. Querían acabar lo más rápido posible con el mundial y le ordenarían a Valtteri Bottas, que se encontraba en la primera posición, cederle su posición a Lewis Hamilton para que éste lograra sumar más puntos aún que Sebastian Vettel. Algo que a regañadientes Valtteri Bottas obedecería, y donde dicho movimiento fue duramente criticado por la afición, pues consideraban que era totalmente innecesario tomando en cuenta que Hamilton estaba por delante de Vettel y con una buena ventaja ya en el mundial de pilotos. Sin embargo, Mercedes se defendió diciendo que era necesario para sentenciar este mundial lo antes posible. Y con la victoria de Lewis Hamilton y el tercer lugar de Sebastian Vettel, eran 10 puntos más que extendían el liderato de Lewis Hamilton hasta los 50 de diferencia. Ya las cosas pintaban muy mal para Ferrari y Vettel. Descontar 50 puntos con tan solo 5 carreras para el final parecía una misión imposible, pero Ferrari no quería rendirse. Pero ya se dieron cuenta que este capítulo se llama la autodestrucción de un tetracampeón del mundo, y créanme que ese título no es solamente por lo de Alemania e Italia. Pues a partir de Japón, Vettel se encargaría de destruir las pocas oportunidades que le quedaban. Ahí lo vemos. Están emparejados, se toca Vettel. Error, me parece error meterse en un lío como este. Vamos a verlo, vamos a verlo. Qué desastre. Fuera de la pista, el coche dañado, no tiene, se ha perdido parte de los dashboards. Sí, ha perdido los barbos del... Vettel ha tenido ahí un contratiempo, otro toque detrás, ha habido otro toque, creo que un forcing, Cuidado que se toca. Vettel se toca, trompea, no puede ser, no puede ser, otra vez ha cometido un error. Vettel estaba mal. Algo pasaba en él o dentro de su cabeza, pero era increíble que en 8 carreras hubiese cometido 3 errores que le privaron de sumar más puntos que sus rivales. Era evidente que el alemán se encontraba bajo mucha presión, pues incluso desde Italia, los tifosi empezaban a darle la espalda y a culparlo por lo que estaba sucediendo en ese 2018. La prensa italiana lo estaba destrozando e incluso antiguo personal del equipo también lo estaba señalando, como por ejemplo cuando Luca Di Montezemolo, expresidente de Ferrari, le dijo a la prensa, Hamilton también habría ganado con este Ferrari. Y todo este cúmulo de situaciones parece ser que debilitó su moral, destruyó su confianza y con ello, de a poco empezó a destruir sus opciones al título. Para el Gran Premio de México la diferencia era de 70 puntos ya en favor de Lewis Hamilton.
y este último solo requería terminar séptimo y el pentacampeonato sería suyo. Vettel, más que nunca en su carrera, requeriría un milagro para poder ser campeón. Necesitaba ganar todas las carreras restantes y que Hamilton no sumase 5 puntos más. Ni un segundo ni un tercero le bastaba. O ganaba con Hamilton fuera del top 7, o este mundial se definiría en el mismo sitio que lo hizo en 2017. Y saliendo desde la cuarta posición y con Lewis tercero, la cosa pintaba bastante complicada. Pero todo quedaba en manos del destino y el Gran Premio de México podría ser de nuevo el lugar de la coronación del británico. El semáforo, vamos a ver, ha salido bien Ricciardo. Uy, qué rápido Hamilton, que le gana ya la posición a Ricciardo. Está entre los dos por delante, va a luchar la frenada con Verstappen. Verstappen, Hamilton. Bottas también, Vettel detrás. No puede Hamilton aguantarle y no arriesga. Hamilton deja pasar a Verstappen. Ricciardo. Hamilton haría una muy buena largada y adelantaría a Ricciardo para colocarse segundo y dejar atrás a su rival, queriendo evitar algo parecido a lo de la temporada pasada. Aunque Vettel lograría defender el cuarto puesto, y solo le quedaba esperar a que el milagro se le apareciera en el anteriormente conocido como Autódromo de la Magdalena Michuca. Pero durante el desarrollo de la carrera, Max iba ganando a placer, y Vettel requería ese primer puesto que tenía el neerlandés si quería mantener vivo el sueño. Una pequeña esperanza se abrió cuando Hamilton empezaría a sufrir con sus neumáticos que se estaban sobredesgastando sobre el asfalto. Vettel y Ferrari se darían cuenta de esto y se lanzarían rápidamente al ataque en contra de Lewis. Y en la vuelta 40, Vettel lograba el adelantamiento y lograba quitarse de encima a Lewis Hamilton. Pero este ni estaba en la primera posición, ni Hamilton estaba en la séptima. Sin embargo, el Mercedes se seguía desplomando y eventualmente también sería adelantado por Daniel Ricciardo y por Kimi Raikkonen. Pero incluso así, habiendo retrocedido 3 posiciones, ese lugar le bastaba para ser campeón del mundo. Así que por más que Vettel trató de extender la definición de este mundial, llegó un punto donde prácticamente era imposible. Entre los errores de fiabilidad, los errores estratégicos y la falta de desarrollo en esas últimas carreras, habían cedido de nueva cuenta en alfombra roja la victoria de un mundial. Un mundial que tras Silverstone parecía que Ferrari pelearía hasta las últimas consecuencias. Pero como en 2017, solos se encargarían de destruir todas sus oportunidades. Y Hamilton, tras un inicio complicado y algunos infortunios en el proceso, estaban a punto de culminar en jaque mate una temporada donde fueron incapaces de rendirse. Donde el británico intentó mejorar cada día y donde fue lo suficientemente fuerte mentalmente hablando para sobreponerse al abandono de Austria, al golpe de Silverstone y a la clasificación de Alemania. Y con el apoyo de una máquina de precisión como era Mercedes, estaba a punto de lograr el hito que a Sebastian Vettel estaba a punto de escapársele: el ser pentacampeón del mundo del Gran Circo. Y al llegar la vuelta 71, México veía el final de su Gran Premio y la coronación de un nuevo 5 veces campeón del mundo de la Fórmula 1, de nombre Lewis Hamilton. Ferrari había llegado a México realmente sin muchas esperanzas, pero aún así no dejaba de ser doloroso como por segundo año consecutivo habían dejado ir la corona contra el dictador del Gran Circo. En sus manos tuvieron la posibilidad de acabar con este autoritario gobierno, y en sus manos pesará el ser artífice de sus propias autodestrucciones. Y Mercedes había dejado claro por qué ellos eran los reyes desde el año 2014. El por qué nunca hay que darlos por muertos y por qué, a pesar de que Ferrari pudo llegar a tener el auto más rápido en algún momento de la temporada, lograron salir avantes para conseguir de nueva cuenta ambas coronas del mundo del Gran Circo. La rivalidad entre Vettel y Hamilton tuvo un desarrollo excelente, pero lamentablemente un pésimo final en cuestión de espectáculo. Y esto solo se le puede reprochar a un solo lado: el rojo. Porque durante ambas temporadas tuvieron enfrentamientos entretenidos, batallas electrizantes, pero fueron ellos los que en 2 ocasiones dejaron a deber a los millones de fans alrededor del mundo. Una rivalidad que pudo ser de las mejores de la historia si Ferrari y Vettel no hubiesen fallado. Y lamentablemente, desde este momento, el camino de ambos contendientes sería totalmente diferente. Por el lado de Lewis Hamilton había logrado un hito que solamente Schumacher había conseguido: igualar a Fangio con 5 títulos mundiales
y donde además lograría ganar en 2019 y 2020, no solo superando en títulos a Juan Manuel Fangio, sino igualando al propio Michael Schumacher y volviéndose, estadísticamente hablando, el piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1. Siguiendo rompiendo récords uno tras otro, hasta llegar la temporada 2021, cuya historia es un cuento totalmente diferente. Y mientras el camino de Lewis Hamilton fue una constante luz, el de Vettel sería poco a poco más oscuridad. Pues a partir de 2019 no volvería a enfrentarse nunca más por un título mundial de la Fórmula 1. Tendría todavía algunas batallas con Lewis Hamilton en aquella temporada, pero sin la posibilidad de arrebatarles la corona. Y lamentablemente, tras esta campaña 2018, Vettel siguió cometiendo errores uno tras otro, mostrando luces en algunos grandes premios y en otros, lamentablemente no tanto. Y su estadía en Ferrari tampoco duraría mucho más tiempo, pues en 2019 sería vencido por su compañero de equipo Charles Leclerc, y la mala relación que existía entre él y Mattia Binotto habían llevado a que sin empezar el 2020, supiéramos que esta relación terminaría para 2021. Vettel lograría ganar su último gran premio en su historia en 2019, y tras irse de Ferrari, apostaría por el proyecto de Aston Martin con la promesa de ser el líder de un equipo que eventualmente pelearía por las victorias en el futuro. Pero el 2021 la pasó con un auto poco competitivo, y 2022 sería más de la misma historia, que provocaría que en junio de esta misma temporada en curso, Vettel anunciara su retiro del mundo de la Fórmula 1, dando fin a un camino en la máxima categoría del automovilismo y a una rivalidad que inició en el año 2010. Una rivalidad que significaba el esperado enfrentamiento directo de aquellos que arribaron a la categoría en 2007 y que 10 años después nos regalaron dos mundiales emocionantes, con intensidad, ilusión y haciendo brincar a los fans. Una rivalidad que podríamos definir como el esperado enfrentamiento entre dos grandes campeones, con un desarrollo totalmente asombroso e increíble, pero un final que pudo ser 1000 veces mejor. Pero aquí es donde te pregunto, ¿qué te parecieron los duelos de Sebastian Vettel y Lewis Hamilton durante no solo las temporadas 2017 y 2018, sino desde sus inicios en la Fórmula 1? ¿Qué te pareció esta rivalidad? ¿Y qué te ha parecido los enfrentamientos que tuvieron en pista? Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios, que créanme que estaré encantado de leerlos a todos y cada uno de ustedes. Como ya les había comentado, Rivalidades Legendarias está en su fase final. Solamente quedan 2 capítulos más y el siguiente lo estrenaremos hasta el año siguiente. Pero no te preocupes, se vienen nuevos proyectos que creo que serán lo suficientemente buenos para que no extrañes Rivalidades Legendarias durante mucho tiempo. Pero si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así te invito a que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link está en la descripción de este video, y nos vemos en el próximo capítulo de Rivalidades Legendarias de Fórmula 1. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.